Bienvenidos a Financieramente el Late, donde tenemos grandes invitados y en esta oportunidad vamos a conversar con un reconocido actor chileno. Él es empresario y nos va a contar novedades muy interesantes que también tienen relación con este canal. Vamos a conversar con el reconocido actor Francisco López, más conocido como Pancho López. Después, durante el próximo bloque, vamos a conversar también con una economista que tiene la facilidad de explicarnos la economía con peras y manzanas. Vamos a conversar con Gabriela Clivio, donde vamos a ver las variaciones que ha tenido el dólar y eso cómo repercute en la economía chilena y del mundo. Y también vamos a hablar acerca de la productividad. ¿Somos los chilenos productivos en términos generales? Bueno, no te separes de la sintonía de este programa porque de esta manera estamos comenzando Financieramente Late. Hoy en Financieramente Late, es empresario, presentador de televisión y actor, donde fue catalogado uno de los galanes juveniles más promisorios de aquellos años. Nos referimos a Francisco López Amenábar, también conocido como Pancho López, de 51 años, y es el siguiente invitado de Financieramente Late. Y ya estamos comenzando un nuevo programa Financieramente Late, muy contentos por supuesto. Ustedes saben que en este programa aprenden acerca de finanzas, de cómo hacer negocios y siempre tenemos grandes invitados. Hoy día estamos muy contentos de tener en nuestro estudio al reconocido actor nacional, presentador de televisión, y nos va a dar algunos datos pero muy importantes, así que damos la bienvenida a Pancho López. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros. Muchas acá gracias en nuestro por la programa. Y vamos a darle, por supuesto, hoy día yo sé que viniste preparado para jugar también, porque tú sabes que en este programa no le pagamos a los invitados, pero tienen la posibilidad de ganar algo de lucas. Vine cargado con mis luquitas para ver si me va bien. Perfecto, así que ustedes saben de que más rato vamos a jugar con Pancho. Vamos a ver cuánto sabe de educación financiera, así que ya lo saben. Pancho, pero quiero que comencemos con algunas, con nuestra conversación ya. Y por supuesto, este programa lo ven muchos emprendedores, mucha gente que está hoy día desarrollándose en el ámbito del emprendimiento, empresarios, qué sé yo. Y tú eres un empresario, eres un emprendedor desde muy joven, de hecho. Entonces, quisiera que nos contaras, por supuesto, a grandes rasgos, porque tienes muchas historias. Cuéntanos cómo comenzaste en este mundo del emprendimiento, porque desde muy joven, de hecho, conversábamos tras de cámara. Sí. A ver, a mí me pasó que, bueno, yo vengo de una familia que somos 3 hermanos, 2 papás que son profesores. Entonces, los recursos no era un tema muy disponible, ¿no? No había mucha plata en mi casa, nunca nos faltó nada. Tuvimos una vida exquisita, una muy buena educación. No es una vida de carencias, pero sí una vida que con restricción en términos de que yo no podía tener todo lo que quería tener, ¿no? Claro, había que esforzarse para lograr absolutamente, cosas, claro. Absolutamente. Entonces, eso fue una motivación brutal que yo se lo agradezco al escautismo. La primera vez que caché que yo era un emprendedor serial fue cuando estaba en tercero básico, que una rifa en la manada donde yo era lobato, en el San Ignacio, regalaban una linterna de este porte, que tenía 5 pilas grandes. O sea, imagínate lo que son 5 pilas seguidas. De verdad era una cosa de este porte. Me acuerdo que era amarilla, espectacular, le metía las 5 pilas por el poto a la linterna y alumbraba y todo. Y para poder conseguir eso tenía que vender la mayor cantidad de rifas posible. Y yo viví en Bélgica un tiempo, entonces llegué al San Ignacio Alonso Valle, ahí en el centro, al lado de la Moneda, y aplanaba las calles, aplanaba Ahumada, Huérfano, todos los paseos del centro, poniendo mi mejor cara, que ya en Bélgica me había servido ser el niño latino, claro, que hablaba francés, ¿no es cierto? Y ponía cara buena, y como era cariñoso, los belgas son a veces muy fríos, me iba muy bien, me regalaban cosas en los supermercados, siempre caché que siendo buena persona y teniendo una buena actitud, uno podía conseguir más cosas. Buena onda con las personas. Claro. Y eso lo puse
en juego y me gané esta linterna de 5 pilas que me duró como 10 años. Hasta que al final la tuve que botar. Y de ahí dije, esto es lo mío. Entonces ¿Cuántos años tenías ahí más o menos? En tercero básico tenía 8 años. Ah, de pequeño, Sí. súper chico. Ahí dijiste ya, yo nací para esto, yo tengo algo. Absolutamente. Y cuando ya le iba perdiendo el miedo a la calle, que en ese tiempo era bastante más seguro Chile, digamos, yo me paseaba, como te digo, me acuerdo de las galletas Tip Top que estaban ahí en el Paseo Humá, las señoras me regalaban galletas, yo me quedaba viendo a esos tipos que vendían pomás que calcaban cosas, todos esos vendedores en la calle que eran espectaculares. Y ahí me di cuenta que si vendía pan de Pascua, ponte tú, ganaba plata. Si vendía tarjetas de Navidad con los Scouts, ganaba plata. Hasta que en un minuto empecé a hacer mis propias ventas. Y caché que era el mundo de los álbumes, por ejemplo. Salo y toda su colección de álbumes, de todo lo que te puedas imaginar. Yo era seco para las láminas, tenía ese don de ser bueno para... A los monitos que se decía todo eso. Y qué es lo que descubrí después, que si yo me iba a Pionono, en Pionono estaba Salo, y por tanto yo podía comprar las láminas que les faltaban a mis amigos y se las vendía. Y transaba. Después la bolita, otro gran negocio. Entonces, caché que todos eran adictos a los Oye, bolones no se de asusten acero. los que nos están viendo en la casa. Oye, hay un público millennial, ¿cierto? Y de repente dicen, oye, ¿qué están hablando aquí de las bolitas? No, y todo pero eso. lo Son millennial cacho. espectaculares Las juegos canicas. que nosotros, claro, las canicas. Y bueno, eso existió en algún momento, ¿ah? Sí. Por si algunos se preguntan. Por favor, continúa. Bueno, no, entonces pues, tú ahí caché que en mi colegio se fascinaban por los bolones de acero. ¿Ah? ¿Y cómo se conseguían bolones de acero? Nadie sabía, éramos chicos, te estoy hablando quinto básico, sexto básico, o sea, 10 años. Y caché que había una empresa llamada Ducase, que era una enorme Reconocida, claro. de rodamiento, que estaba en la Alameda, ahí, al lado del colegio. Y partí chico a pedir que me vendieran rodamiento. Entonces las señoras me miraban y decían, nosotros vendemos rodamientos para camiones. No, yo quiero un bolón de acero. No vendemos bolones de acero. Pero eso es un rodamiento, quiero uno. Oye, me vendía, no sé, una pieza de este porte, le sacaba 5 bolones de acero, los ponía, no sé, a 20 metros en el colegio, en el maicillo, y los que la chuntaban 5 veces se lo llevaban. Era una fortuna la cantidad de gente que no la chuntaba. Yo juntaba bolitas, las vendía. Después descubrí que al lado de mi casa hay una distribuidora de confites. Entonces compraba chupones de manjar. ¿Ya? Los que están viendo, que se acuerdan, eran unos bolsitos de manjar que le rompía ahí la punta y era un chupón, te comías el manjar. Y vendía estas mallas verdes, chupón de manjar, etcétera. No, me iba cantando en las micros con Juan Pablo Sáez, el actor. Perfecto. Estábamos juntos, ya éramos más grandes, ya estábamos en San Ignacio en el Bosque, estaba en otro colegio. Nos íbamos, ponte tú, a misa, segundo medio, tercero medio, al Universitario Inglés, ponte tú, o al Compañía de María, y para volvernos a la casa, que vivíamos en Las Condes o en Vitacura de Villa Juan Pablo, nos íbamos cantando en la micro, en la Canal San Carlos. Y nos íbamos cantando con guitarra y pasábamos la mano. No Entonces te puedo nos creer. íbamos gratis a la casa, ¿Ya? que yo vivía cerca de Escuela Militar y Juan Pablo vivía en Vitacura, y además nos íbamos, no sé, con plata hoy día 5 lucas, Llegaban 3 con lucas. algo a la casa. Sí, porque éramos cantantes alegres, ¿cachai? Entonces ahí caché el poder del emprendimiento y no paré nunca más. Mi bicicleta, por Excelente. ejemplo, que yo me arreglaba y me compraba las partes en San Diego, yo trabajaba para comprarme la última cámara, eran pisteras, ¿no? Esas bicicletas Sí, sí, antiguas, sí. media pista. Entonces, el arco de aluminio más barato, el freno que me gustaba, Fuiste busquilla de joven, de pequeño. de joven. A los 17 años me fui a trabajar a Chillán, a la Frambuesa, al Poroto, a la lechería de un tío, el Pancho Arrao, que es un encanto que ya falleció lamentablemente. Y con esa plata, ponte tú, me compré mi primera moto. Yo a los 17 años ya andaba en una bicimoto y sin tener documentos, y me paraban los pagos y le decía, Oye, pero si se puede, digo, si se puede, si la ley dice que... Y el carabinero me decía, ¿querés irte a la comisaría con la moto? Ándate, pues, ¿sabes qué? Ándate ya. Y así, siempre. Tuve mi primer auto a los 18, una Renoleta, una cosa penca, pero siempre busqué tener mis propias cosas y caché que emprender era la vida. O sea, Oye, qué bueno, ¿eh? Y qué Toda la vida. interesante. Te agradezco la sinceridad, por supuesto, y qué entretenido escuchar todo eso. Pero muchas personas también te conocimos después ya cuando estabas en televisión. Cuéntanos, por favor, cómo fue ese comienzo en televisión. Bueno, pero en la televisión también fui emprendedor. Te voy a contar alguna A anécdota. A ver, yo en la televisión llegué por un casting. ¿Ya? Y tiene mucho que ver con el nombre de mi fundación, porque al final a mí me descubren, entre comillas, la Pilar Reinaldo, una gran amiga, gran Ok. productora de televisión, en la película El Padre Hurtado. ¿Por qué? Porque el colegio le pide a los alumnos de San Ignacio que por favor vayan gratis a participar de la película para que cuando Cristian Campos salía al patio del colegio estuviera lleno de niños. Pagarle a esos extras era imposible, entonces eran puros chiquillos del colegio gratis. Y yo me inscribí y me dijeron, Pancho, ¿podía ayudar? Dale, yo ayudo. Y me mandan a la iglesia del colegio, a un confesionario. Éramos 5 gallos sentados con overol kaki, como en la época del Padre Hurtado,
Y llega Cristian Campo y no llega el actor que tenía que confesarse con el padre Hurtado. Y la Pilar dice, por favor, ¿hay alguno de ustedes que haya actuado alguna vez? Yo digo, yo, carepalo, yo he actuado. ¿Podéis decir estas 4 palabras? Ave María Purísima, sin pecado concebido, padre ofendido a mi madre, nada más. Listo, me hinco en el confesionario, Cristian Campo abre, patroncito, y ahí dice, patroncito, cuando yo la vi, yo le puse el nombre a la fundación inspirado en el padre Hurtado, pero nunca me acordé de esa escena. Y cuando la vi hace muy poco tiempo, que me tocó verla de nuevo, se me paraban los pelos porque al final le puse a mi fundación tal cual como en la película aparece este tema. Hago la escena, salió perfecto, Cristian Campos se ponía a llorar porque se acordaba de su mamá, tenía un raconto, y la Pilar me dice, Pancho, te debo una. Cuando necesite algo, cuenta conmigo. Me paso su tarjeta. Listo. No pasó nada en un año. Al año siguiente fui a Canal 13 por un tema de mis estudios y paso a hablar con la Pilar. Le digo, hola Pilar, oye, si tenía algo para mí, ¿cachai? Me dice, tengo un bolito en Villanápolis con la Carola Reyes, una teleserie que se estaba dando, te pago plata hoy día, 150 lucas. 150 lucas cuando yo trabajaba pelando el ajo, como jefe scout en un colegio. Siempre me busqué mi propia lucas. 150 lucas por un día era lo máximo. Espectacular. Listo, voy, hago la escena, volvemos. Vicente López, que era el director de esa segunda unidad, le dice, oye, estos 2 cabros, porque era con otro actor, estos 2 cabros son muy buenos, hazle una ficha. Me saca una foto con una Polaroid, hace una ficha de actor en el Canal 13 y me dejan en un archivador. Listo, pasó un año, no me llamaron nunca. Y al año siguiente volví a ir al canal a buscar tarifa, porque yo estudiaba publicidad. Y en esto paso a la dramática. Pilar tenía otras 150 luquitas. Era como, claro, la oportunidad. Me dicen, no estoy haciendo nada, pero te voy a presentar a una productora que está haciendo la próxima teleserie y creo que tú le puedes servir. Y ahí la Nene Aguirre, gran amiga, me dice, Pancho, tengo un papel, hay un casting, tenéis que hacer esta audición. Hice la audición y me gané el papel. Y así entré Marrón Glacé y no paré más. Oye, fue después tremendo. Fue fruto de mi trabajo, después ya no hubo más casting. Mira, Marrón Glacé, no, recordamos por supuesto los que tenemos un poco más de edad. En ese tiempo fuiste, sí, pero fue un éxito esa. Éxito. Un tremendo el final éxito. del Marrón Glacé era como el de la madrastra, así como que no había nadie en Santiago ese día que Fernando Clige tenía que hacer el gran final. Oye, ¿y ser actor es tu vocación? O sea, si te presentaran algún proyecto hoy día, ¿volverías a algo relacionado con actuar? ¿La actuación? Yo creo que la actuación siempre es un complemento para mí. Ha sido maravilloso. Okay. Saca, cuando uno, y un poco para los emprendedores que pueden estar mirando el programa, ¿no? Yo creo que uno nunca tiene que encasillarse en una sola cosa. O sea, uno tiene que saber de todo y tiene que ojalá hacer de todo. Y si uno tiene habilidades artísticas naturales, como las tenía yo, como las tienen mis hijas y otras personas que conozco, hay que explotarlas. O sea, yo felicito a todos los que son médicos, tienen una banda, a los que son abogados y no tengo idea y hacen stand-up comedy. O sea, creo que justamente esa diversidad de cosas que uno puede hacer genera que uno tenga habilidades blandas que sirven para los negocios, sirven para todo. Y la dimensión actoral para mí es una dimensión que me ha acompañado siempre, hasta el día de hoy. Tengo una obra de teatro súper exitosa que se llama Superciencia de Dinosaurio, con la que recorro distintos colegios, hago un científico que explica el calentamiento global, con un dinosaurio gigante que me traje de Japón, que tiene 4,5 metros de largo por 2,5 metros de alto, un monstruo gigante, es un T-Rex y los niños lo ven. Y yo siento que hago una contribución. Hice un video, por ejemplo, con Pancho el científico, explicando el coronavirus, ponte tú, para niños. Entonces creo que los que somos actores y tenemos esa capacidad de interpretar papeles o decir las cosas en fácil, si lo podemos hacer, fantástico. Excelente. Pancho, ¿y por qué decidiste dedicar gran parte de tu tiempo a la ayuda social hoy en día, a la Fundación Patroncito? Me gustaría que habláramos de eso, porque tú eres alguien muy involucrado en ayudar a las personas, en ayudar a niños. Estás muy involucrado en el ámbito de la ayuda social. ¿Qué es lo que ¿Cómo llegaste a dedicar tanta parte de tu tiempo, o gran parte de tu tiempo, a eso? Sí, bueno, tiene que ver con una formación, creo yo. O sea, cuando uno lo forman en un colegio o en una familia o en un ambiente donde devolver la mano es importante, donde agradecer lo que uno tuvo es importante, donde preocuparse por el que no tiene las mismas posibilidades que uno es importante, eso se va metiendo en la sangre, digamos. Y yo siempre tenía como esta doble militancia, o sea, ponte tú, no sé, animaba eventos sociales, animaba bingo, fui rostro de la Vicaría de la Esperanza Joven, animaba un montón de cosas, ponía mi talento al servicio mientras hacía mi pega, digamos, mientras estaba con mi empresa, mientras estaba en televisión. Y en un minuto dado me pasó que llegué como a un, sin ser soberbio, llegué como a un momento en que dije, ya, tengo todo lo que quiero tener.
Uno se pone meta en Claro. la vida, ¿no? De repente la casa propia, el auto, los viajes, aprender un idioma, tener un posgrado, etcétera. Y yo en un minuto dado me vi con un posgrado listo, me vi con una casa rica que me la construí con mi señora, en los dominicos, súper bien, como diciendo, ya, como que llegué a un minuto a decir, ya hasta cuándo sigo Claro. trabajando para tener, ¿no? Y dije, oye, ¿qué pasa si yo pongo mi talento como emprendedor, pero en el tema social? O sea, si toda esa fuerza que tengo para generar negocios en el ámbito de las comunicaciones, de las importaciones, exportaciones, que me he dedicado harto a ese tema también, lo pongo al servicio de las personas y le pongo más profesionalismo a algo que era más bien una cosa como aledaña, ¿no? Como anexa. Y ahí hice una convocatoria por redes sociales, formé un directorio y formamos la Fundación Patroncito, que venía siendo un proyecto social hace muchos años. Yo hace 20 y tantos años que ya venía con Patroncito cumpliéndole sueños a niños de escasos recursos, de hogares, Claro. del Sename. Veníamos saliendo, íbamos todos los jueves a ver gente en situación de calle con un grupo grande. Yo tenía un teatro en Bellavista, el Teatro El Árbol, y nos juntábamos en el teatro en la noche. De ahí salíamos a Portugal, íbamos a ver a las mujeres que estaban privadas de libertad en la comisaría de mujeres de ahí de Avenida Ejército, etcétera. Llevábamos comida, pero era una cosa como más bien de una vez a la semana, no tenía la fuerza de una fundación. Y cuando ya me vi más o menos resuelto en lo económico, dije, ¿sabéis qué? Le voy a poner ganas y plata e intención a esto. Y hoy día Patroncito, después de 8 años, ha crecido un montón. Tenemos una sorpresa enorme en este canal, que es una Que le maravilla. vamos a ver un rato más. Sí, que es ponernos los pantalones largos. Sí. Nos acabamos de comprar un campito de 30 hectáreas en el sur, que son otros pantalones largos para llevar 5.000 Exacto. niños a vivir la experiencia del campismo, de ser scouts. Estamos, gracias a EPCO, que es una empresa enorme, yo creo que la constructora más grande que tiene Sí, Chile. una de las más importantes. Nos están regalando la construcción de una casa Patroncito en Puente Alto, lo que significa que Patroncito va a tener una casa de 200 metros cuadrados en la mitad de un campamento en Puente Alto, donde vamos a poder trabajar con más de 1.000 niños que hay ahí. Entonces, uno empieza como a cachar que cuando hacís las cosas bien y cuando tenés transparencia y eres un Tal gallo cual. que de verdad va hacia las personas, la gente te lo devuelve y hace mucha falta. Oye, ¿y cómo estamos los chilenos en cuanto a lo social? Me refiero porque tú sabes que siempre se ha dicho que el chileno es... Por un lado dicen que los chilenos somos chaqueteros, pero por otro lado también dicen, pero son muy solidarios. Tú que has estado ahí en el ámbito social, ¿cómo notas que somos en términos generales los chilenos? A ver, yo creo que Chile es una mixtura, ¿no? Es un país primero y de alguna manera cuando ganó la opción del rechazo es una muestra que es un país que no le gustan las cosas totalitarias. Claro. ¿No? No le gustan los extremos. Entonces, creo que le falta primero al empresariado, creo yo, una cultura más filantrópica que la tienen otros países como Estados Unidos, donde de verdad la filantropía de las grandes familias y de los grandes empresarios se nota, ¿no? Hoy día está entrando mucho más, pero me sorprende, ponte tú, tener en reuniones con empresas grandes, que te dicen hoy día, mira, yo soy el encargado de responsabilidad social y llevo 1 año en el cargo. Claro. El descargo no existía, o sea, estamos en el 2022 y de repente fue necesario, no sé si un estallido social o algo, para remecer un poco la conciencia de las empresas, ¿no? Yo creo que ahí hay un camino que falta por recorrer y que también le falta por recorrer al chileno en términos de entender que parte complementaria del currículum es hacer voluntariado. En otros países está muy, muy fuerte eso. Se siente mucho, ¿no? Hemos trabajado con empresas internacionales como Patroncito, con empresas que están en Chile, que son de afuera, y ponte tú, te voy a dar un ejemplo. Google, la gente de Google Chile, por participar en un voluntariado con nosotros, Google me paga a mí como fundación la hora de trabajo de esa persona, ¿no es cierto? Y Claro. además, si estoy en Benevity, que es una plataforma que nosotros estamos, que es internacional, me paga el doble. Entonces imagínate que Google me paga a mí porque sus trabajadores vayan a trabajar con nosotros en un voluntariado. ¿Qué empresa chilena hace eso hoy día? Yo creo que ahí hay un desafío. Sin embargo, creo que el chileno es bueno para las campañas, es solidario, creo que sí, y no sé, creo que hay que seguir como poniendo en práctica causas que sean nobles también, que la gente vea los resultados. Yo creo que las cosas medias ocultas son las que no le gustan. Y si hablamos en Chile acerca de la ley de donaciones, por ejemplo, ¿cómo estamos en eso? ¿Tú crees que estamos en deuda todavía como país? Bueno, es que ahí hay un tema con respecto a los impuestos, ¿no? O sea, a ver, hay países en el mundo que tienen un sistema impositivo selectivo, donde tú puedes elegir dónde poner tus impuestos. Claro. Y eso, por supuesto, hace correr y caminar tanto a los servicios públicos como las alcaldías, como las gobernaciones y fundaciones que son, entre comillas, beneficiarias de esa donación de impuestos de las personas, a hacer las cosas bien. En Estados Unidos, ponte tú puedes elegir
dónde poner tus impuestos. Y eso lo único que hace es que sean más virtuosos todos, porque todos quieren captar Exacto. el impuesto del contribuyente. En Chile, las platas van a estos pozos negros, ¿no? Que es el Estado, que uno no tiene idea, hay malversaciones, en que se gastan, hay unos gastos excesivos. Entonces, yo creo que el chileno tiene esa conciencia de pagar el menor impuesto posible. Porque hoy día la gente no ve que el impuesto tenga, ¿no es cierto?, una vuelta de mano en lo social, no lo siente, no lo palpa. Yo creo que ahí hay un tema. Y lo otro es que hay mucho desconocimiento también. Las empresas, cuando uno les dice que, por ejemplo, Patroncitos tiene certificados de donación, que pueden descontar un aporte del impuesto, ¿no es cierto?, que tiene la compañía, que paga la compañía al final del proceso tributario, se sorprenden y dicen, o algunos te dicen, ¿sabes que no me interesa? Te dono igual y no me interesa el certificado de donación. Y bueno, Sí. Estamos conversando con el reconocido actor chileno, Pancho López. Y vamos a ir a un corte, pero te quiero dejar una pregunta dada. vamos. Tú sabes que de repente se dice de que los pobres son pobres porque son flojos, o tú crees que es por falta de oportunidades. Quiero que respondas a la vuelta de estos consejos. Perfecto. ¿Qué es lo que piensas respecto de esas posiciones? Nos separamos por unos instantes y ya volvemos acá en Financieramente Late. Estamos de vuelta aquí en Financieramente Late, conversando con el reconocido actor nacional Pancho López. Yo te dejé una pregunta realizada antes de ir al corte, y tú sabes que hay algunos que dicen de repente, los pobres son pobres porque no se esfuerzan, o tú crees que es por falta de oportunidades. ¿Cómo estamos en eso en nuestro país? Chuta. A ver, yo creo que no es ni lo uno ni lo otro. ¿Ok? Yo creo que la verdad es que la gente pobre, y suena horrible decir gente pobre, porque al final creo que la pobreza es una situación más humana. Hay gente que tiene mucha plata y es muy pobre. Y es pobre, ¿no? efectivamente. Yo creo que hay que hablar con que gente que está en situación de vulnerabilidad o en situación de pobreza, que es distinto. Yo creo que hay gente que ha tenido una historia, que ha tenido una historia de educación, de oportunidades, muy, muy compleja. Muy compleja. Lo que uno ve en las situaciones en las que hemos estado nosotros trabajando, pero codo a codo, es que lo único que quieren esas personas es trabajar y salir adelante. Entonces, por eso ¿Hay mucho sector todavía vulnerable en nuestro país? Mucho. Porque mucho, tú estás mucho, ahí, siempre estás visitando distintos lugares. Te voy a dar una cifra, sobre todo en infancia, ¿no? Que estamos hablando de niños de 0 a 17 años. Hay más o menos, para que te hagáis una idea, del orden de unos 25.000, 30.000 niños que están en situación de extrema pobreza. Hay del orden de 500.000 niños que están en situación de pobreza, ¿no es cierto? Que es medida fundamentalmente por tipos de vivienda, tipos de educación, acceso, ¿no es cierto?, a la alimentación, a los bienes básicos. Ahí sí se mide un poco la pobreza. Y después hay 7 millones de niños y jóvenes que están en situación de vulnerabilidad. Y cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de esos niños que frente a cualquier crisis pueden caer en pobreza, ¿no? Entonces, ese es el gran colchón del cual tenemos que hacernos cargo. O sea, que esos niños pasen de estar en situación de vulnerabilidad a una situación de mucho más comodidad en términos de sus proyecciones, ¿no? Entonces, Chile es un país vulnerable en ese sentido. Cuando no sé el porcentaje de niños en total, ¿no? Pero estamos hablando que serán el 70-80% de su juventud e infancia está en una situación que está justo en un limbo de caer a la pobreza, no a la extrema pobreza, pero sí caer a la pobreza. Es un tema complejo. Y por eso creo que el tema es multidimensional. O sea, lo que necesita la gente que está en situación de vulnerabilidad es mucha oportunidad, es mucha confianza, es mucha educación de calidad. Es que estén las herramientas para poder salir adelante. Nosotros hemos visto que cuando tú le pones las herramientas a una persona en situación de pobreza o en situación de vulnerabilidad, la toma y sale adelante. Te podés morir lo que a nosotros nos ha tocado ver en campamento, en tomas. O sea, mujeres, cómo esas mamás pelean por su casa propia en lugares súper, súper complejos. Lo único que quieren es que les den un lugar donde poder establecer su familia y salir adelante. O sea, mujeres que tienen que salir a trabajar con sus hijos. Yo jamás he visto a alguien que se quede en la casa esperando que le lleguen los bonos. Los bonos sirven un poco, pero no logran palear ni hacer sustentable una familia. Entonces,
yo creo que estigmatizar a la gente que vive en esa situación como gente floja es un error, absolutamente. Y creo que las oportunidades también hay que buscarlas, hay que hacerlas. Por eso cualquier mejora política, desde mi punto de vista, no va desde la perspectiva de más bonos, más impuestos y atacar más a los emprendedores. Yo creo que lo que hay que hacer es justamente dejar que el emprendedor vuele alto y dé la mayor cantidad de trabajo posible. Claro, no ponerle tanta traba. En absoluto, en absoluto. Yo creo que eso es un error brutal. Eso genera un clientelismo horrible, ¿cachai? Que la gente no lo quiere, no lo quiere. Cuando uno está en campamento, bueno, el rechazo tiene esa alta votación en campamentos, en tomas, o sea, donde estamos nosotros trabajando, la gente decía, no, yo voy a rechazar. O sea, porque no quiero que me sigan subsidiando, yo quiero que me den más oportunidades de trabajo, quiero que me den más oportunidades de tener lo mío, ¿no? Y eso es súper heavy cuando la gente dice, basta de regalarnos las cosas, no queremos que nos regalen cosas. Qué importante eso, Pancho, que acabas de decir, porque la gente lo que quiere es oportunidad. 100%. Quiere tener la oportunidad de desarrollarse. Oye, yo no quiero que me den, yo quiero trabajar, quiero ganarme esto, quiero poder comprar mi casa, quiero a través del esfuerzo lograr mejorar mi vida. Y eso es importante, porque por eso yo te preguntaba, de repente se dice no, que el pobre es pobre porque es flojo, dicen derechamente, pero no. La gente lo que falta entonces son más oportunidades. ¿Cómo crees que estamos en temas gubernamentales frente a eso? ¿Hemos avanzado? ¿No hemos estancado o hemos retrocedido? Por eso, yo creo que yo siempre he pensado que menos gobierno es mejor. O sea, mientras más gobierno hay, al final, la gente misma te lo dice, ¿no? Cuando hay dirigentes políticos metidos en campamentos, en tomas, queda la cagada, les empiezan a robar, les empiezan a cobrar arriendo, los manipulan políticamente, a la gente del campo ni hablar, exactamente igual. Entonces, yo creo que tiene que haber un Estado pequeño, ¿no es cierto? Y mucha oportunidad y mucho acceso igualitario, ¿no es cierto?, a las oportunidades. En eso creo que los empresarios tenemos una responsabilidad brutal. A mí me ha tocado estar en reuniones, en seminarios, en conversaciones con empresarios, y yo les digo, lo peor que nos puede pasar son empresarios mala clase. Lo peor que le puede pasar a Chile son empresarios que le roben a la gente. Lo peor que te puede pasar es que un banco, ¿no es cierto?, te cobre una comisión mensualmente que no corresponde, o que una casa comercial o un supermercado te cobre un seguro, ¿no es cierto?, de 2.000 pesos, porque al final eso atenta contra la fe pública. O sea, ¿qué es lo que tenemos que ir instalando en Chile? Que los empresarios, ¿no es cierto?, son personas que dan trabajo, que pagan honorarios y sueldos justos, que son ordenados en sus contribuciones, ¿cachai?, que le pagan los sueldos, que les pagan la imposición a sus trabajadores. O sea, si tú tenés empresarios decentes, vas a tener una clase trabajadora igual de decente, ¿cachai? O sea, que responde exactamente igual a esas oportunidades. Pero si lo que triunfa es el pituto, lo que triunfa, ¿no es cierto?, el compadrazgo, lo que triunfa son las licitaciones truchas, que lo que triunfa son los contactos y las cosas cochinas. Entonces, no, tú tenés que tener la misma posibilidad de emprender que un gallo que se educó en otro colegio junto con el ministro. Mientras eso no cambie, estamos fritos. Pero eso no es culpa de los empresarios, ¿cachai? Eso es culpa de un sistema que está enquilosado, ¿te fijáis?, en que una clase más bien alta, de la cual yo soy parte también, se nutre a sí misma, ¿te fijáis?, y no abre oportunidades. Y ahí es donde se generan los reventones sociales. Si, los reventones sociales se podrían evitar, tan simple como hacer las cosas bien. Exacto. ¿Cachai? Entonces, el llamado a la gente que está emprendiendo es no hagan cosas truchas, no se caguen a sus trabajadores, no los hagan trabajar más de la cuenta, lleguen a acuerdos con ellos, ¿cachai? Repartan utilidades, sean generosos. Eso es. O sea, al final, si tú ponís ese modelo de libre mercado realmente en ejercicio, tenés paz social, tenés crecimiento, tenés empleo, tenés progreso, tenés modernidad, tenés, ¿cachai?, una institucionalidad seria, fuerte, que te permite invertir con tiempo. Pero claro, si el 1% de Chile se lleva, no sé, el 50, el 70% de las ganancias de este país, está mal pelado el chancho. ¿Qué cuesta hacerlo bien? A eso voy. Nada más. Ese es el desafío. Ese es el desafío. Y ustedes que quizás lo están pasando mal en las finanzas, quizás tienen problemas de sobreendeudamiento, les quiero dar un consejo. Ustedes saben que ya las deudas van a dejar de ser un problema con www.chiledeudas.cl. Ahí tú vas a encontrar abogados especialistas en defender juicios por deudas. Si tienes problemas de finanzas, tienes problemas de DICOM, puedes eliminar tus informes comerciales con los abogados de www.chiledeudas.cl. Recuerda que tus deudas tienen solución, así que la solución está con www.chiledeudas.cl. Estamos conversando con el actor chileno
Pancho López. No lo digo Francisco, ¿ah? Porque no te gusta tanto que te digan Francisco. No, tú eres más conocido como Pancho López. Mira, cuando Hay me que retan, decirlo, ¿no? cuando me retan, me dice Francisco. Ah, ya. Eso era como cuando estaba, no sé si recuerdas en el Chavo el 8, cuando Sí. al Kiko le decían Federico, era que ya estaba enojada la mamá. Tal cual. ¿Ah? Entonces, Bueno, Pancho, estábamos hablando acerca de patroncitos. Eso me interesa que podamos darle también a la gente mayor conocimiento frente a esta gran fundación. Por favor, menciónanos cómo la gente también puede colaborar con la fundación. Danos todos los datos respecto de lo que están haciendo. Bueno, Fundación Patroncito es una fundación que trabaja enfocada en darle a los niños en situación de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, y de pobreza, experiencias significativas para su desarrollo. Tenemos un montón de programas distintos, tenemos actividades, tenemos intervenciones, hacemos un montón de actividades durante el año y están todos invitados a ser voluntarios. La verdad es que en Patroncito no hay nadie remunerado, somos todos 100% voluntarios. Y desde este año, desde hace poquito, partimos una campaña de apadrinamiento. Entonces, ¿por qué apadrinamiento? Porque nos dimos cuenta de que si no tenemos socios, si no tenemos gente que nos puedan aportar mensualmente, ¿no es cierto?, a apadrinar a un patroncito, lamentablemente no vamos a ser capaces de parar la estructura que tenemos que parar, que es la casa Patroncito. Y esta casa es una casa que, como te contaba, tiene 200 metros cuadrados y que queremos que esté abierta de lunes a domingo, ¿no es cierto?, en un horario ojalá de 3 de la tarde hasta casi 8 o 9 de la noche, y que pueda significar un espacio como after school, digamos, para después del colegio, donde los niños que llegan al campamento Millantú, que está en Puente Alto, puedan tener un espacio cubierto, seguro, donde puedan hacer sus tareas, donde hay una dupla psicosocial, que al final la gracia es que los acompañe, ¿no es cierto?, en poder, no tengo idea, si no entendieron las tablas de multiplicar en el colegio, Repasar algunas eso, materias, que tengan reforzar. impresora, que tengan lápices de colores, blog, mesas con buena iluminación donde puedan, ¿no es cierto?, hacer sus tareas en la tarde, donde puedan tener una rica colación que puede significar el complemento de una mala nutrición en la casa, porque a veces no se come muy bien, ¿no es cierto?, en las casas del campamento. Entonces, para eso necesitamos gente que quiera apadrinar niños. Y lo choro de apadrinar un niño es que realmente vas a apadrinar un niño. O sea, vas a tener un niño con nombre y apellido que se te asigna, qué bien. con el cual tú puedes generar una relación en la medida que tú quieras. Siempre en la casa Patroncito y siempre con el contexto de los papás incluidos. Nunca el niño solo con alguien, digamos. Qué bonito, ¿eh? Pero ahí hay gente que dice, oye, a mí me gustaría cambiarle la vida a un niño. Bueno, nosotros en Patroncitos te podemos permitir esa opción, ¿cachai? De que conozcas a tu ahijado o ahijada, que te involucres en su vida y junto y en coordinación con sus papás, a través de la fundación, realmente puedas cambiarle la vida a alguien. Muchas veces esos niños requieren oportunidades, necesitan realmente una mano amiga que les pueda decir, mira, yo te puedo ayudar a que termines el colegio, yo te puedo ayudar a que entres a la universidad, yo te puedo ayudar con útiles, te puedo ayudar con vestuario, te puedo ayudar con una cuota que te permita estudiar, ser Tal profesional y romper, ¿no es cierto?, el círculo de la pobreza, que es tremendo. Qué bonito, así que ya lo saben, los empresarios, emprendedores, o usted que nos está viendo en este momento puede colaborar también con esta tremenda fundación Patroncitos, sobre todo en este tiempo, que estamos muy cercanos a fin de año, donde vienen algunas fechas importantes de festividades. Recuerden ustedes que no todos tienen la posibilidad también de celebrar en familia, lo que es Navidad, Año Nuevo, y creo que siempre es importante que podamos ayudar a los demás, a los que quizás no han tenido todas las oportunidades y podamos hacer cada vez más, contribuir en tener un mundo más justo, más solidario. Así que la invitación está hecha también para que puedan colaborar en ese sentido. ¿Hay alguna página web, redes sociales? Sí, patroncitos.cl en nuestra página web. Patroncitos lo ponen en cualquier red social y somos nosotros, no hay nadie más, digamos. Fundación Patroncitos.cl en Instagram, Fundación Patroncito en Facebook y Patroncitos.cl en nuestra página. Y lo interesante de Patroncito, a diferencia de otras fundaciones que me ha tocado conocer, es que nosotros somos una fundación súper abierta a la familia. O sea, claro, tú puedes ir con tu hijo pequeño al campamento, ir con él, hacer un taller, por ejemplo. Nos ha pasado que las mejores experiencias padre-hijo, madre-hija, tienen que ver con ir juntos a servir. O sea, ver al papá sirviendo a otro, al niño le cambia la perspectiva. Exacto. ¿Cachai? Y cuando un niño sirve con su papá al alero de una casa protegida, de un lugar como el que tenemos en Puente Alto, también es una experiencia enriquecedora. Hemos hecho Pascua Resurrección, Día del Niño, Navidad, Halloween, y los voluntarios van con sus hijos y me dicen después, Pancho, mi hijo lo pasó mejor haciendo Halloween en Patroncito, en este caso en la toma que íbamos a ver en Cerro Navia, en la toma Violeta Parra en Cerro Navia, que en su propia casa, que con sus primos, que era una lata, ¿cachai? Y ahí estuvo con 40 niños jugando, todos disfrazados, pasando los chanchos. Nosotros dignificamos la pobreza en ese sentido.
Qué bonito O sea, eso, ¿eh? Jamás vaya a ver fotos en blanco y Espectacular. negro de patroncito, Claro. ni esa campaña, como me acuerdo de la carta de Cristo, si te sobra un poquito, dámelo a mí. No. O sea, nosotros no usamos esos conceptos dolorosos. Nosotros creemos que la situación de pobreza es una situación transitoria, que hay que vivirla con alegría porque es transitoria, porque si tú le ponías actitud, ¿no es cierto? Como Sí, esta sí, sí. típica fórmula que, ¿no es cierto?, que las capacidades y las habilidades suman, pero la actitud multiplica. Siempre le decimos a nuestros patroncitos, si tú tenías una actitud, eso multiplica tu capacidad. Un trabajador fundamental. que tiene una buena actitud multiplica su valor versus simplemente ser un buen trabajador que sabe cumplir un oficio. No, y aparte que el hecho del principio del dar, del entregar, es un maravilloso. principio que es tremendo para las personas. O sea, el tener la posibilidad de entregar, y no hablamos solamente de recursos financieros, hablamos de conocimiento, todo. del compartir. El principio del dar es algo que marca al ser humano. Tal cual. Entonces, cuando tienes la posibilidad, la capacidad o la intención de compartir tu habilidad, tu conocimiento, eso es algo que enriquece, por supuesto, y te hace una mejor persona. Y qué bonito es lo que tú decías, que donde hay un acercamiento familiar, que yo creo que es muy potente No, lo que se fantástico. genera ahí. O sea, fantástico. cuando va la familia, cuando va el padre con el hijo o la hija, qué sé yo, y viven esa realidad, y es algo, me imagino, hermoso que ahí se experimenta. Los niños, por ejemplo, nos pasó cuando hacemos las navidades, siempre hacemos la Navidad en la calle, la hacemos temprano, tipo 6, 7, 8 de la noche, justo en la noche buena, el 24, y las conversaciones después son, nosotros llegamos después y la verdad es que los regalos no tenían ninguna importancia. Después de estar una Navidad en Patroncito, con niños que no tienen grandes regalos, al final mi hijo llegó y valoraba mucho más el estar en familia y el compartir y lo que tiene, cuando ve que hay niños que no lo tienen, ¿cachai? Entonces, también es importante hoy día en una sociedad que es hiperconsumista, donde los chiquillos, los millennials que les llaman, ¿no es cierto?, son gallos que exigen mucho derecho y poco deber. Cuando tú llevas a un niño que vive en una burbuja, que vive en... Le muestras una realidad distinta, sin desconocida. tener claro cuánto valen las cosas. O sea, un niño que te dice se pone a llorar porque no tiene un iPhone de 1.200.000 pesos. Ponte tú, Claro. sí, pero ¿cómo le puedo enseñar a ese niño cuánto valen las cosas? Que valore lo que tiene acá, que valore el comer, que valore los olores. Bueno, lleva a un niño a nuestra casa, Patroncito, y ese niño va a volver a su casa valorando, y no solamente valorando lo que tiene, sino que siendo más sensible frente a la gente que menos tiene. O sea, esos comentarios que la gente pobre es floja, cuando tú vas al campamento y veis cómo trabajan los papás de esos niños, tú al final volvís con mucho O sea, respeto. al por que esas piense así lo invitamos entonces que Tal vaya cual. un día Tal a cual. darse una vuelta a los lugares que tú visitas frecuentemente, ¿cierto? cual. Y- Sí, sí. y un concepto que yo acuño mucho, a mí me gusta mucho vivir en abundancia, ¿no? Y yo Sí. siempre lo digo. O sea, que haya mucha abundancia para todos en todo. Y eso significa abundancia en salud, abundancia en cariño, pero también abundancia en plata. O sea, a mí me encanta la gente que tiene mucha plata. Me Qué bueno encanta eso que la dices, gente ¿ah? que anda en Mercedes-Benz, me encanta la gente que tiene autos de lujo, me encanta la gente que tiene joyas, me encanta. No tengo nada contra esas personas. Me encanta la gente que tiene casas grandes, que se pueden pegar vacaciones en cualquier parte, porque mientras más gente de esa exista, ¿te fijáis? Más gente que está en situación de vulnerabilidad puede salir adelante. Entraste Sí. en un temazo. ¿Por qué ¿ah? nivelamos para abajo? O sea, yo no quiero un país pobre, yo no quiero gente que Sí. no tenga riqueza. Pero Quiero ¿sabes que qué? tenga riqueza, pero que sea generosa. Pero que sea solidaria. lamentablemente en Sudamérica somos países que generalmente al rico lo vemos como algo negativo. Es como cuando hablamos de dinero. Generalmente cuando... hablo en términos generales, ¿ah? Me encanta escuchar lo que recién dijiste, pero en términos generales en Sudamérica aborrecemos la riqueza. Mm. ¿Y por qué crees tú que pasa tanto eso? Bueno, pero es que tiene que ver con una historia, con una historia. A mí me tocó vivirlo familiarmente. Mi familia por el lado de mi mamá son puros latifundistas, gente que tenía muchos recursos. Y claro, cuando uno empieza a ver la historia en el corto plazo de Chile, hubo mucho abuso. Claro. O sea, y al final el empresariado, el patrón de fondo, te fijáis, el tipo que no tenía una conciencia social, era un gallo que explotaba a las personas. Entonces, por eso creo que es importante este nuevo modelo, ¿no? Este nuevo modelo primero de nuevas generaciones. Hay nuevas generaciones de gerentes, hay nuevas generaciones de emprendedores. O sea, todo lo que significa las empresas B, me parece notable. Gente que se certifica para hacer empresas que son sustentables, que tienen que ver con un ecosistema de responsabilidad con respecto a proveedores, clientes, medio ambiente. Me parece fantástico. Yo creo que esa es la cultura que hay que seguir metiendo en las venas, ¿no? En la sangre de los nuevos emprendedores. Y justamente a esos grandes gallos que se
se coluden, por ejemplo, decirle, flaco, lo peor que le podía hacer a la clase empresarial es coludirte. O sea, el peor favor que le pueden hacer a la clase empresarial son las farmacias, los pollos, el confort, ¿cachai? O sea, no tengo idea, el que cobra el seguro inadecuado, el que te cobra la comisión, ese banco, ¿no es cierto? Ese retail que te cobra lo que no tiene que cobrarte. Al final tú decís, flaco, le estás diciendo un flaco favor a toda la clase emprendedora. Claro. A toda. Cuando hoy día hay gente que paga sustentable, que es ordenada, que cuida el medio ambiente, ¿cachai? Entonces, ese cambio es generacional. Por eso hay que denunciarlo con mucha fuerza. Y no sentir, y me encanta la nueva clase política también que hay ahí. Si hablamos de izquierda, me parece que hay una izquierda bastante renovada en algunos casos, otra un poco más ortodoxa y más vieja, digamos. Pero si hablamos de la nueva derecha, también la nueva derecha te dice, oye, yo no tengo nada que ver con ese pasado, te fijáis, de explotación, con ese pasado dictatorial. Yo vengo a plantear un futuro desde la vigencia de la libertad. O sea, mientras más libres seamos, mejor. Exacto. Y yo estoy de acuerdo en eso, pero la libertad hay que administrarla bien. Exacto. Si yo te doy la libertad y confío en ti y pongo mi fe pública, que yo siempre digo, la fe pública, cuando yo voy a un retail a comprar, estoy haciendo fe de que lo que me están vendiendo es un bien de buena calidad. Y si yo pago una tarjeta de crédito, que ya tuve un video viral contra un banco, que lo vio 1.800.000 personas, te morí la cantidad de gente que me mandaba de vuelta y decía, Pancho, a mí me pasa lo mismo. Exacto. O sea, si yo voy a pagar la cuota que aparece en la página web de ese banco, yo estoy entendiendo que ese es el pago total. Si el banco maliciosamente se queda con un cambio de 2.000 pesos para cobrarme después la mantención del mes siguiente por esos 2.000 pesos, yo le digo a ese empresario, que además tiene miles de empresas, tiene un retail gigante, tiene banca, tiene todo, flaco, le está diciendo un flaco favor a la clase política, un flaco favor a la clase empresarial y un flaco favor a la fe pública. Entonces, por supuesto, ¿por qué la gente no le tiene confianza a los empresarios? Porque hacen chanchullo. Porque agarran la carne, la lavan, le echan cloro y la vuelven a poner. Flaco, si la carne está mala, sácala. Ganáis lo suficiente como para poder absorber esa pérdida. Pero no le vendáis carne mala a la persona, ¿cachai? No le cobrí lo que no tenéis que cobrarle. Exacto. Por eso nosotros somos los primeros en tener que denunciar eso. Tal cual. Patroncitos, por lo que veo, no se detiene, no para de hacer actividades, sigue y sigue haciendo cosas. Y hay algo que se viene una noticia bien interesante. Tenemos que decirle a la gente, entre Patroncitos y nuestro canal TVX Televisión, tenemos una novedad, un tremendo hito que vamos a hacer. Pero creo que se lo contemos a la gente de vuelta a comerciales, que ojo, de vuelta de estos comerciales vamos a jugar también. Yo te dije, al principio del programa, viniste preparado, vamos a jugar al nervioso financiero. ¿Cuántas preguntas son? Vamos a ver, porque depende de tu bolsillo también y cuánto estés dispuesto a ahorrar. Así que quiero... Aquí tengo, rompí el chanchito. Perfecto. Tengo mis billetitos. Bueno, nos separamos por unos instantes, volvemos con Pancho López acá porque vamos a jugar al nervioso financiero y vamos a contarles de algunas novedades que tenemos también, por supuesto, en televisión con Pancho. Ya estamos de vuelta, estamos listos para jugar con Pancho López, pero yo le dejé una pregunta hecha. Tú tienes novedades que darnos, por supuesto. En realidad tenemos novedades que darle a la gente, porque, como dije, Patroncitos no se detiene y hay una novedad televisiva que tenemos que decirle a la gente también. Así es. Bueno, hay que contarle a la gente que yo vine a un programa de la Carla Valero, que era Emprendidos, ¿no? Efectivamente. Y en esa visita surge... una conversación muy interesante con los ejecutivos del canal que decían que echaban de menos tener un programa con un contenido social más profundo que todos los que tienen, porque todos tienen una beta social de hablar de emprendedores, de emprendimiento, etc. Pero algo que fuera como más concreto. Y eso coincidía con las ganas que teníamos nosotros como fundación de poder visibilizar también lo que hacíamos en términos de trabajo social. Y es así como después de un par de almuerzos, ¿cierto? Los cuales agradezco, son por supuesto, realmente espectaculares, aquí se almuerza muy bien. ¿Cómo se llama? Cuajamos, ¿no es cierto? Un proyecto que esperamos que esté al aire el próximo mes de octubre. Durante octubre vamos a lanzar este proyecto ya. Va a ser en vivo, eso es, que la gente lo sepa. Así es. Durante las tardes. ¿Cuento todo?
Vamos. Dale. ¿Cómo se va a llamar, por favor? Cuéntanos. Patroncitos en acción, Patroncitos en Acción. tal cual. Va a ser un programa franjeado, ¿ah? Eso es Es interesante. En vivo. En vivo, de 4 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, Efectivamente. por las pantallas de TVX. Y va a ser un programa muy, muy orientado a relevar lo que se hace en responsabilidad social empresarial, lo que hacen comunidades, lo que hacen ONG, lo que hacen personas por ayudar a otras personas. Así que Y ustedes que nos están viendo también van a poder participar, van a poder escribirnos, llamar, visitarnos, así que no se lo pueden perder porque durante octubre se viene este tremendo programa de ayuda social que va a ser algo nuevo en la tele, ¿ah? Porque si bien es Absolutamente. cierto existen algunos programas relacionados al tema social, pero esto es algo inédito. diría yo. Inédito porque además, y me aprovecho de hacer el llamado ahora, a todos los que quieran ser voluntarios de este programa, porque este programa se va a apoyar en una red de voluntariado muy potente. Los invito a que se metan a patroncitos.cl y ahí están WhatsApp, hay mail, hay distintas formas de comunicarse con nosotros y díganos. Queremos ser parte de ese voluntariado de Patroncitos TVX, esta alianza que estamos haciendo con Patroncitos en Acción. Así que desde ya pueden salir en pantalla, pueden ayudarnos por detrás de la pantalla, ayudarnos a sostener campañas. La verdad es que se vienen cosas realmente espectaculares. Patroncitos en Acción se viene muy pronto durante octubre acá en TVX Televisión. Bueno, vamos a jugar, ¿ah? Hay que financiar el programa. Y vamos Así a que ver si nos financiamos. Así que yo te dije, ven preparado, yo también traje yo mi vengo luquita. ajustándolo todo hoy día. Pero te voy a apostar de a poco para que no te pongáis nervioso. ¿ah? Ok, ok. Tranquilo, vamos Usted a jugar manda, al usted nervioso manda. financiero. Vamos a apostar de a 10 lucas. ¿Qué te parece? No me deja para nada tranquilo, pero bueno. 10 Ahí está. luquitas, vamos a ponerla ahí en la mesa para que, Espérame, para que se vea. ¿ah? déjame hacer la gaviota de la pérdida. Eso ya es de los nervios ya. Eso ya es de nervioso. ¿Ah? ¿Viste? Bueno, te explico a Vamos, grandes vamos. rasgos. Vamos a el típico nervioso sobre este nervioso financiero. Tú tienes ventaja igual, porque si tú pones, vamos a ir cantando las cartas del 1 al 10, del 10 volvemos al 1, ¿ya? Si sale la misma carta que estamos nombrando, ponemos la mano, el que pone la mano al final pierde. Sí, señor. Si yo pierdo, derechamente te ganas las 10 lucas. Ok. Esa es una ventaja para ti. Pero si yo gano, tú vas a tener incluso ahí la posibilidad De no perder la de plata. no perder la plata si es que respondes una pregunta relacionada a las finanzas personales. ¿Ya? Así que vamos a... Esto es cuando el papá te quería regalar una mesada y lo quería Pero tienes hacer que ganártela. de manera inteligente. Ah, Ya, ¿ves? vamos. Vamos, ahí están tus cartas. Vamos a ir. Lanza tú, por favor, primero. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Yaco, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 6. ¡Oh! Ya. La primera siempre la doy, ¿ah? Siempre regalo la primera. Sí, ok. Siempre regalo la primera. Entonces, ahí te ganaste las 10 lucas. Listo. No me Muchas ponga esa gracias. música, señor director, de que me voy desmotivando. Muchas Ya gracias, partí mal. muchas gracias. No, pero oye, si esto es parte de la estrategia, usted que está viendo en la casa, tranquilo. Si está, como decía el Chapulín, está todo fríamente calculado. Uno siempre da la primera y después sube la apuesta. Vamos, como en Las Vegas. Doble. Vamos, 20 lucas. 20. Ahí está. 20 lucas. Aquí te quiero ver. Listo. Aquí te quiero ver. ¿Se rebaraja? No, ¿seguimos igual? Seguimos igual. Sí, estas me las llevo yo. Ah, Recuerda que si sale el Joker, esa reemplaza cualquier carta. Ah, Hay eso lo algunos sabía. Jokers por ahí Ya, en el mazo, así ya, que ya. te aviso porque el otro día me tocó jugar con Logan y me reclamó que salió el Joker y que le gané por aquí y por allá. No. ok. Así que te aviso ahora con Ok, anticipación. ok. No hay una cámara acá que te dé pista, ¿no? Tú estás conectado con el director. No, y aquí, mira, ahí las cartas las podemos barajar, así que aquí tú sabes que está todo. Ya, por eso en estoy vivo. nervioso. Es que tengo que ponerte te nervioso, pasaste. ¿viste? Ya, vamos. vamos. Comienzo yo ahora entonces. Dale. 1. 2. ¡Epa! No hay caso. No hay caso. Y ya es tuya esa plata. Oye, pero me vas a dejar sin hacerte una pregunta. ¿No hay más? ¿Esto es todo No, el si hay más, no, ¿Esto si es todo el presupuesto del por programa? favor, si tengo. Ah. Lo que tenemos aquí es plata, lo que nos falta es tiempo para gastarla. Ok, vamos, aquí 40 pongo. No, te voy a apostar de 10 nomás, por de No, 10. hay 40. No, pero es que no Pero quiero te puedo hacer un apostarte préstamo. tanto. Mira, te hago un préstamo. Con Cacha, interés negociador compuesto. financiero. Oye. Con interés compuesto, te paso yo 30. Al final del programa me traes 35. No, tranquilo, vamos con 10 lucas. No, vamos de menos a más. Mira que si hay algo que también hay que manejar en las finanzas es la ambición. Ok, mi amor, hoy día se compra pan en la casa. No, claro. Eso está. Y nosotros, Vamos. chiquillos, yo les había prometido que íbamos a salir después del programa, lo siento, pero para la próxima semana vamos a ver si tenemos No más les suerte. da, no les da. Vamos, de nuevo. 1, De 2. nuevo, vamos de nuevo. Comienzas tú. Dale. 1, 2. 3. ¿Qué pasó? Este programa nos vamos invicto. Porque ahora sí que me quedé pato. ¿Cuántos programas hemos tenido así que he perdido todo? Que no podía hacer una pregunta. 2, ¿no? Kiki Acuña fue el primero. Oh, Y no, Logan, si le puedo hacer preguntas a Logan. me gustó esa canción que El pusieron. otro fue. Y En se cero marchó. fue ahora, claro, el segundo.
Eso también es para ser transparente con la gente, que este es un programa que no hay arreglado. ¿Viste? La plata se pierde de verdad. ¿Verdad? Se pierde realmente la plata y Libertad. voy a tener que entrenarme más. Me comprometo a Ya, pero entrenar si en la quería ver las casa. preguntas para que la gente aprenda. No, si ya perdimos, ya perdí. Si esto es así. Pero hay ¿por qué que- vamos a ver cómo eran las preguntas? ¿De qué Ya, tipo hagámosle eran? una pregunta, a ver, porque ahora quiere lucirse con las preguntas. No, pero es que de vamos repente- con alguna pregunta. A ver. Hagámosle una pregunta que tenía. Ya. Mira, aquí va la pregunta en pantalla. Fuera del juego, ¿ah? Es que la voy a responder tranquilo más encima, pero bueno, mira. Patrimonio neto. Patrimonio neto es igual a opción 1, activo total. Opción 2, activo total más pasivos. Opción 3, activo total menos pasivos. Activo total menos pasivos. Vamos a ver. Correcto. Señor. Era Es lo que- fácil. Es lo que O sea, real. En tu o sea, caso es esto- cero, porque es lo que realmente hay. O sea, ahora lo que quiero decir es que ya esto es una humillación máxima. Esto no es una Pero póngale otra, para que la Esto gente es aprenda. un remate. Es como cuando ya estáis en el suelo y ya te... O sea, es tu realidad. Claro. No tiene Mira, ni un- a ver, vamos con esta. Vamos. Si tus activos aumentaron en 5.000 y tus pasivos se redujeron en 3.000, tu patrimonio neto habrá, opción A, incrementado en 2.000, opción B, incrementado en 8.000, u opción 3, incrementado en 3.000. Mis activos aumentaron en 5.000 y mis pasivos se redujeron en 3.000. Eso. Claro, se incrementaron en 2.000. Sí, puedes responder totalmente tranquilo, ¿ah? Sí, Porque seguro. Sí, pues. Respuesta definitiva dirían por ahí. ¿Sí? Vamos a ver. Ahí te hubiese equivocado. A ver. Aquí mis hay que hacer un activos cálculo, mira, ahí está. aumentaron en 5.000. Claro. ¿Ya? Y tus pasivos se redujeron en 3.000. O sea, Ah, 5.000 claro, menos 3.000 claro, tienes toda es razón. igual 5.000 más 3.000. Eso te da 8.000 en total. No, pero si está bien, si esa plata es tuya, así que no. Otra. ¿Puede ser? ¿Tenemos Ah, tiempo? mira, a este cabro le gusta Es que, jugar, ¿ah? es que es entretenido porque uno aprende. Cuidado con la Claro, porque- ludopatía, amigo mío, ¿ah? No, Mira que eso no, también, ¿no? no, yo- No, sí. Eso Ya, ya- vamos a ver la ya lo última, a vi, ver, vamos a ver la a ver. última. Mira, esta es la última. ¿Qué cuenta bancaria probablemente pagará mayores intereses sobre el crédito ahorrado? Perdón, sobre el dinero ahorrado. Opción A, cuenta de ahorro. Opción B, certificado de depósito a 6 meses. U opción C, certificado de depósito a 3 años. ¿Qué cuenta bancaria probablemente pagará mayores Mayores intereses sobre el dinero ahorrado. O sea, si tienes dinero y lo quieres ahorrar, ¿cuál te va a dar mayores dividendos? ¿Cuál te va a multiplicar más la platita? ¿Una cuenta de ahorro? ¿O un depósito a plazo a 6 meses? ¿O un depósito a plazo a 3 años? Por tengo- términos generales, ¿qué te debiese dar más ganancia? Los 3 años. Veamos. Está correcto, eso es. Sí. Mira. Correcto, porque claro, a mayor plazo, por supuesto que el banco se arriesga y te da Es verdad. una mayor rentabilidad. ¿Eran 3 preguntas? Estamos bien, Me ya gustó. ganaste. O sea, esa fue una paliza tal cual, ¿ah? Me Así, gustó. pero completa. Bueno, para Felicitaciones, empezar esa a fue la conocer tuya. al equipo de dirección, al equipo de cámara y a todos los que vamos a hacer el programa juntos. Después cuando nos vayamos a jugar en conjunto. Chiquillos, elijan dónde vamos. Con la plata del jefe. Oye, bueno, yo te quiero agradecer, Francisco, porque ya tú sabes que el programa continúa todavía, porque tengo otro invitado, pero contigo te agradezco el tiempo, la buena onda. No te agradezco que me hayas ganado por tanta paliza, pero bueno, es parte del juego, ¿ah? No, la verdad que gracias a ti también por la invitación y por la oportunidad. Yo creo que TVX y Patroncitos van a hacer Se viene algo interesante. grandes cosas por los demás, que es lo más lindo. Así es, amigo mío. Un Muchas gustazo. gracias. Nosotros nos vamos por unos instantes y volvemos acá con más Financieramente Late. Estamos de vuelta acá en Financieramente Late, ya con una especialista, una gran economista. Damos la bienvenida a Gabriela Clivio. Bienvenida a Financieramente Late. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá, de verdad. Para nosotros es un agrado conversar contigo, te lo decía fuera de cámara. Me gusta mucho cómo enseñas las finanzas, cómo enseñas la economía en fácil, que hoy día es muy necesario, por supuesto. Así es. Sobre todo que estamos en un momento bien movido, ¿ah? Bien complicado económicamente. Sí, más que movido yo diría complicado. Sí. Hace 30 años que no vemos una inflación así. El año que viene vamos a tener la peor de las combinaciones, que es una inflación alta con una caída del producto. Estamos en un momento económico complicado, consecuencia de
no haber oído a los técnicos cuando alertaban del problema que se venía, ¿no? Una tasa de política monetaria como no veíamos desde el año 2001, o sea, estamos hablando de tasas nominales por sobre el 10%. Exacto. Es un momento complicado. Oye, ¿por qué no le explicamos a la gente relacionado a eso que acabas de decir? Porque la política monetaria, el Banco Central recién subió la tasa de interés en una cantidad importante, digamos. Sí. Y para que la gente que nos está viendo en casa entienda eso, ¿por qué se realiza? ¿Qué es lo que persigue el Banco Central al levantar, al alzar, por supuesto, la tasa? Bueno, básicamente nosotros como consumidores, porque en realidad todos nosotros somos consumidores de bienes y de servicios, en la medida que hay una tasa de interés que es más alta, quien puede ahorrar y tiene la capacidad de ahorrar empieza a pensar, quizás a esta tasa de interés me conviene, en lugar de gastar ahora, ahorrar, porque tengo una buena rentabilidad si tomo un depósito, por ejemplo. Claro. En cambio que cuando la tasa de interés está cerca de cero, uno se pregunta, yo no, porque yo no puedo ahorrar porque las mamás que somos solas no ahorramos nada, pero en el fondo uno se pregunta, a esta tasa de interés la verdad que no me conviene sacrificar consumo, prefiero gastar la plata porque en realidad si la pongo en un banco no me pagan nada. Entonces, lo que persigue el Banco Central es justamente eso, que como inversionista frenar el gasto. Pero ¿cómo hace el Banco Central para frenar el gasto? Sube la tasa de interés, porque a quien puede ahorrar le empieza a parecer atractivo dejar de consumir porque tiene una recompensa por ahorrar, que es esa rentabilidad. Ahora, el Banco Central no es que al inversionista le paga la tasa de política monetaria. El Banco Central se relaciona con los bancos y los bancos se relacionan con los consumidores o con quienes tienen la posibilidad de invertir. Claro. Ese es el ciclo, o sea, lo que se pretende al subir la tasa de política monetaria es frenar o contraer la liquidez que hay en la plaza, porque es el exceso de liquidez lo que provoca inflación. Entonces, perfecto, lo que busca el Banco Central, el único mandato que tiene es mantener la inflación anclada en un 3% en 2 años. O sea, que la gente hoy día diga, bueno, no es un buen momento para pedir un crédito, por ejemplo, porque está alto, entonces mejor voy a tratar de y no más pedir. Aún, o sea, no solamente no es un buen momento para pedir un crédito, no es un buen momento para seguir gastando la plata, porque si tengo plata, consecuencia de los retiros que hice, por ejemplo, si lo ahorro, si lo pongo en un depósito, me pagan una tasa interesante. En cambio que al principio, cuando empezaron los retiros, la tasa de política monetaria estaba cerca de cero. Entonces el incentivo a ahorrar era cero. O sea, los fondos de... ¿Te acuerdas que el año pasado experimentamos esto, los retiros de los fondos de pensiones? Hubieron la entrega de los IFE. Eso entonces repercute directamente en la inflación. Eso fue lo que sucedió. O sea, hubo mucha liquidez. O sea, muchos un exceso agentes, de liquidez quizás. Claro, hubo un exceso de liquidez. Pero muchos agentes económicos, muchas personas, muchas familias se encontraron con que tenían una disposición para gastar que antes no habían tenido, como consecuencia de los IFE, como consecuencia de los retiros. Y ese gasto, si uno lo piensa económicamente, en el corto plazo, la oferta de bienes que había en la economía estaba dada. Claro. Y empezó a haber mucha demanda. Entonces uno iba, por ejemplo, a comprar algo y los precios subían. ¿Por qué? Porque en el fondo había más demanda para la misma cantidad de bienes. Y eso fue alimentando la inflación. Bueno, igual tuvimos el tema de la guinda de la torta, que fue la invasión de Rusia a Ucrania, que eso también hizo que subieran los precios de los commodities, de los alimentos, del petróleo, que ahora está volviendo a niveles anteriores, pero en el fondo fue la combinación de muchos temas internacionales y domésticos, ¿no? Como me decías ahora, los retiros, los IFE, eso tuvo un impacto muy importante en la inflación. Gabriela, y ya que el Banco Central ha aumentado la tasa de interés, esto también repercute en los créditos hipotecarios. En Chile, el sueño de la casa propia entonces se hace un poco más complejo. ¿Qué le podríamos decir a la gente que... Porque tú sabes que hay mucha gente que se ha preparado por años para poder calificar, por ejemplo, un crédito bancario y comprar su casa. ¿Y qué le podemos decir a la gente hoy día que quizás hoy día califica y dice, chuta, justo estoy calificando en el momento donde la tasa está alta? ¿Qué hago? ¿Tomo el crédito o quizás lo rechazo porque no es un buen momento? ¿Qué consejo le podríamos dar a la gente? Yo creo que en el fondo
todos en el fondo nos vemos afectados por la inflación. Este no es el peor de los momentos, porque ahora en el fondo lo que está sucediendo es que igual los bancos, que en algún minuto empezaron a poner condiciones mucho más restrictivas, que uno tuviera un pie de un 20% o incluso de un 30%, ahora están volviendo a prestar con menos pie. Este no es el peor momento, o sea, los bancos están de alguna forma prestando con un menor pie. Pero es un momento complicado porque la tasa a la cual uno finalmente toma el crédito termina siendo una tasa muy alta. Y no solamente eso, o sea, la inflación después se perpetúa de alguna forma en un precio de la UEF y uno toma créditos en UEF. O sea, los créditos hipotecarios no son créditos nominales, son créditos en UEF. Entonces, la tasa después del crédito hipotecario queda alta y el dividendo va subiendo por el efecto de la UEF, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo este no es el mejor momento para decidir tomar un crédito hipotecario. Ahora, de todas formas también hay que ver, porque hay algunos precios, como el mercado se empieza a achicar por el lado de la demanda de comprar una vivienda propia, también lo que puede haber es que se empiecen a ajustar los precios. Que hay una buena oferta de inmueble, por ejemplo. Claro, y si eso fuera así, entonces hay que ver una cosa cómo se compensa con la otra, porque en el fondo uno siempre puede tomar un crédito que en el corto plazo sea a una tasa flotante, que quiere decir que no esté fija y en la medida que la tasa va bajando, mi dividendo también va a ir bajando y se va a ir ajustando, o pensar que uno puede siempre pensar en la posibilidad de tomar un préstamo que uno pueda prepagar de alguna forma con un castigo del interés de un mes o algo así y uno después pueda renegociar su crédito, ¿no? ¿Verdad? Había muchas personas que en septiembre-octubre en 2019, por ejemplo, renegociaban sus créditos hipotecarios porque la tasa estaba bajísima y era muy conveniente pagar el castigo que había para quedarse después enganchado con una tasa menor. Exacto. Es un buen momento para pensar en negociar el precio que de alguna forma me compense por tener una vivienda a una tasa mayor. Perfecto. Y como economista, Gabriela, ¿cómo debiésemos nosotros prepararnos para el futuro financiero en nuestro país? ¿Cómo se ven las cosas? Yo sé que, por supuesto, esto está muy... hay muchos movimientos que inciden en la economía, pero bajo tu expertise, ¿cómo se avecina el 2023 económicamente en nuestro país? Bueno, complicado, ¿no? Complicado. O sea, es complicado cuando la economía no crece. O sea, el hecho de que una economía no crezca, uno lo ve como que, bueno, ¿y a mí en qué me impacta? O sea, y a mí me impacta en que si la economía no crece es más complicado negociar una mejora en el sueldo. Todos vamos a tener un ingreso que en términos reales o en términos de poder adquisitivo es menor que lo que teníamos antes, porque la inflación de alguna forma nos saca un 14% del sueldo hoy en día, del poder adquisitivo. Entonces, el año que viene es un año complicado, o sea, de hecho, la generación de empleo empieza a estar más complicada, es un año para estar cauto, ¿no? No es un año para gastar excesivamente, o sea, es un año para quien tiene la posibilidad de ahorrar o de invertir y frenar un poco el gasto, es eso, o sea, básicamente eso es lo que se persigue, o sea, no es que lo que se persigue sea frenar el gasto, o sea, lo que se persigue es volver a anclar la inflación, pero para eso hay que frenar el gasto. Hace poco vivimos un momento histórico en nuestro país, enfrentamos el apruebo o el rechazo de la propuesta de la nueva Constitución y los resultados fueron sorprendentes para muchos, donde ganó el rechazo por una suma importante. Sí. Y te quiero preguntar acerca de eso de ¿qué la política, qué tanto repercute en la economía nacional? Porque hay gente que dice, no sé si recuerdas de hecho, un ministro hace unas semanas atrás, hace un mes, dijo que, por ejemplo, toda esta alza de precios... El dólar no tenía importancia. Claro, no tenía importancia, entonces nosotros gastamos en pesos. También después dijeron por ahí de que si aumentan los precios, las pymes ganan dinero igual. ¿Qué piensas al respecto de eso? Porque lo político tiene mucha relación con lo económico. Muchísima, muchísima. O sea, de hecho, bueno, los datos nos han demostrado que eso no es cierto. O sea, la gran alza que experimentó el dólar cuando llegó a los 1.060 pesos y que motivó la intervención importantísima en la cuantía del Banco Central,
de alguna forma fue lo que terminó con una inflación altísima en el mes de julio y después con una inflación del mes de agosto que se acaba de conocer, que fue también mucho más alta de lo que estaban proyectando los analistas y los economistas. O sea, como siempre me gusta decir a mí, el dato mata relato. O sea, yo te puedo decir que esto no tiene, que no tiene ninguna importancia, pero la realidad me está mostrando que tiene muchísima importancia, ¿no? ¿Verdad? Claro. Que el hecho de no tener un ancla, que el hecho de que haya mucha especulación, que el hecho de un riesgo país muy alto, se está evidenciando y se está traduciendo en una depreciación de la moneda. Hoy, de hecho, el dólar está cotizándose casi a 900 pesos, cuando debería estar como 100 pesos más abajo. Se está cotizando, como te decía, 900 pesos, y sí tiene una importancia porque finalmente hay muchos bienes que nosotros como país compramos, uno de los cuales es, por ejemplo, el combustible, que lo pagamos en dólares. Claro. Entonces, cuando uno lo convierte a pesos, es un costo mayor el hecho de que puede ser que en dólar el precio no haya cambiado, pero en peso, si aumenta la cotización del dólar, en peso sube. Entonces, la economía es muy importante y lo que nos está pasando a nosotros es que desde hace un buen tiempo hay mucho ruido en materia económica. Han desaparecido muchas certezas y eso de alguna forma nos está impactando por el lado de las expectativas y por el lado del deterioro de las condiciones económicas, ¿no? Y esa falta de certezas también ha afectado el incremento de la inversión en nuestro país. Totalmente, la inversión está paralizada. La inversión está paralizada porque en el fondo hasta el 4 de septiembre estábamos hablando de que existía una posibilidad, que no era remotísima, existía una posibilidad de que el derecho de propiedad se viera fuertemente afectado, o sea, deteriorado. Claro. Y de alguna forma es muy difícil convencer a alguien que venga a invertir en Chile, no porque Chile no tenga las condiciones para recibir inversión extranjera. Nosotros como país tenemos que pensar en que en el fondo tenemos la suerte o la bendición de tener ciertos recursos naturales, como son por ejemplo el cobre, el litio, en plena era de la electromovilidad, pero necesitamos inversión extranjera porque el gobierno necesita tener contrapartes que de alguna forma permitan la explotación de estos recursos, ¿no? ¿Verdad? Hay que acordarse que en el fondo hoy en día Soquimich, por ejemplo, fue más importante en términos de aporte para el fisco que lo que aportó Codelco. Entonces claro, hay que entender que la inversión privada es un gran generador de recursos para el sector público, para el fisco. Y si nosotros no damos reglas claras y no damos certeza y no protegemos el derecho a la propiedad, es muy difícil. Además, con una reforma tributaria a portas, en un minuto que económicamente tampoco es el mejor minuto para hacer una reforma tributaria de estas características, que tampoco favorece a las pymes, que tampoco favorece el emprendimiento. No es un momento como que uno diga, sí, estoy pensando dónde voy a invertir y Chile es mi primera prioridad. No. ¿Cómo evalúas que lo está haciendo el gobierno en este tiempo que le ha tocado ya enfrentar, porque dicen por ahí, otra cosa es con guitarra? Otra cosa con guitarra. ¿Cómo encuentras que lo han hecho ellos en los términos relacionados con la economía en nuestro país? Bueno, nosotros llevamos 6 meses de este gobierno, claro, periodo. Y yo creo que básicamente el gobierno ha estado dedicado a hacer campaña por el apruebo, ¿no? No ha estado dedicado a gobernar. Me parece que las señales que he visto en materia de economía han sido muy complicadas, ¿no? El no suscribir el TPP-11, el revisar acuerdos que están hechos, el no darse cuenta que en el fondo es súper importante para Chile, que es un país pequeño, que necesitamos mercados internacionales, suscribir acuerdos de comercio. La estrategia de inserción que tuvo Chile en los últimos 30 años fue tremendamente exitosa, tanto es así que otros países de la región lo que quieren es salirse de los bloques comerciales y negociar acuerdos bilaterales con las principales economías del mundo, como lo hemos hecho acá, y esa señal no está clara. El tema de decir que la inflación favorece a las pymes, claramente eso no es así. Me parece que hacen falta señales muy potentes. O sea, no es que porque, voy a bajar la tasa del impuesto corporativo a las empresas de 27 a 25 y esto va a permitir un aumento de la productividad. No es así. O sea, yo tengo que dar otras señales para generar empleo. Digo, es muy fácil decir vamos a tener una constitución o nos vamos a preocupar de las mujeres y de buenas a primeras se alargan las vacaciones de invierno, cuando en el fondo somos las mujeres las que estamos más en la casa
con todo el tema de la educación a distancia o no distancia. Digo, me parece que... Y me parece que además lo que yo pensé, quizás ingenuamente, que iba a darse es que después del resultado del plebiscito íbamos a seguir hacia adelante construyendo un país todos juntos, y nunca pensé que iba a volver la violencia a las calles, porque me parece que en realidad, ayer escuchaba a los estudiantes que decía que estaban preocupados por la salud mental. Los adultos estamos más agotados que los estudiantes. Los adultos, los que trabajamos, queremos trabajar en paz. O sea, ya llevamos 3 años de esto y es necesario dar vuelta a la página y terminar con la violencia, pues estamos todos cansados. Entonces, me parece que protestar pacíficamente me parece que es un derecho que todos tienen, pero protestar rompiendo infraestructura pública que después pagamos todos los que estamos trabajando, rompiendo el metro, qué sé yo, me quemando parece que cosas. no, me parece que no, o sea, Sí. ya no más, y me parece que el gobierno debiera dar señales muy claras en que eso ya se terminó. O sea, Sí, basta. efectivamente. Quiero que hablemos acerca de productividad también, ¿ah? Y vamos a ir a un corte comercial, pero te ¿Ya? quiero dejar la pregunta realizada. ¿Tú crees que el chileno es productivo o somos más buenos para sacar la vuelta? Pero respóndeme, por favor, a la vuelta de estos consejos, porque nos separamos por unos instantes acá en Financieramente Ley. Estamos conversando con la economista Gabriela Clivio y yo te dejé una pregunta realizada y quería saber tu opinión al respecto, si es que los chilenos somos productivos o somos buenos para sacar la vuelta, en términos generales. ¿Qué pregunta? Yo creo que no somos muy productivos, pero Ok. no es lo que creo yo, digamos, es lo que muestran las estadísticas. Eso es ¿no, importante. verdad? Es lo que muestran las estadísticas. O sea, a nosotros nos gusta mucho compararnos con los países de la OCDE. Uno de los países de la OCDE es Alemania. Si nosotros miramos los rankings, Alemania está primero o segundo en términos de productividad y Chile está bastante más abajo en este ranking, ¿no? O sea, a mí siempre me gusta comparar con lo que ha sido mi experiencia. Yo he tenido la suerte, gracias a Dios, siempre lo digo, de vivir en otros países y de trabajar en otros países. Y en el último país donde estuve trabajando fue Canadá. Y en Canadá, por ejemplo, un par de ejemplos, ¿no? Ujú. En Canadá nosotros teníamos que entrar a la oficina a las 9, Ok. ¿ya? Igual que acá. La diferencia es que acá... Hasta ahí vamos igual, Hasta ¿eh? ahí vamos Aquí también, igual. sí. La diferencia es que acá era la misma compañía. Ok. Acá y en Canadá. La Perfecto. misma compañía. Acá la gente que trabajaba conmigo, mi equipo, más o menos llegaba 9:20, 9:30, empezaba a llegar el equipo. 9:20, 9:30. Bueno, yo en Canadá, el primer día, como me dijeron que el horario de entrada era a las 9, llegué a las 9. Estaba todo el mundo en la oficina. Ok. Y entonces le pregunté a alguien, ¿a qué hora se llega acá? No, el horario de entrada es a las 9, pero nosotros venimos 8:30 porque así ya nos preparamos y está todo listo y a las 9 empezamos a trabajar. O sea, no es que la gente llega a las 9:30 y se empieza a instalar y empieza a trabajar a las Aprender 10. el computador, No, a leer la las gente- noticias. Claro, no, la gente llega 8:15, 8:30 porque a las 9 está full Operativo. producción. Ya. Después, esa práctica que está muy establecida acá, que la gente que trabaja en oficina sale y se toma un café, no sé qué, no existe. En Canadá no existe. O sea, hay un lugar donde todo el mundo puede tomar café, pero la gente va, se hace en la oficina mismo, la gente va a la máquina, saca su taza, se hace su café y se va con su café caminando y se sienta enfrente del computador y sigue trabajando. ¿Ya? Ok. A la hora de almuerzo, la gente almuerza enfrente al computador. Ya. O sea, nada de que me tomo O sea, una hora. en su mismo puesto de En trabajo. su mismo puesto de trabajo. La Ya. gente agarra su comida y empieza Claro. a comer y sigue trabajando, no sé qué. Pero quizás a mí lo que más me llamó la atención fue que en la industria en la que yo trabajo, nosotros trabajamos mucho con notebook, ¿no? Ok. Con los computadores portátiles. Entonces, acá cada uno tenía su notebook. Cuando uno llega a la oficina en Canadá, uno tiene su computador, igual que acá, pero uno lo enchufa a un puerto y automáticamente tiene 2 pantallas más. Con lo cual, yo y todos los que estábamos en Ok, ese piso, todos. trabajábamos con 3 pantallas simultáneamente. Algunos, yo a veces trabajaba con 2 pantallas más. Quiere decir que yo miraba por lo menos 3 archivos simultáneamente. Entonces, el ahorro del tiempo, la intensidad del trabajo es brutal.
Entonces, Claro. en cambio que acá la gente tiene una pantalla, la gente tenía una pantalla y tiene que ir entrando y saliendo. Yo trabajo enfrente de un computador, entonces tengo que estar entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo de diferentes archivos. No, yo ahí veía 3 archivos simultáneamente, iba copy-paste, copiar y pegar, y iba armando la presentación Todo mucho más ágil. con una velocidad. Ya. Entonces después, claro, a las 5:30, 6 de la tarde, la gente decía, bueno, hasta mañana. Pero habíamos llegado a las 8 de la mañana, nos estábamos yendo a las 6 de la tarde, o sea, teníamos muchas horas de trabajo encima y básicamente no nos habíamos levantado, Claro. No, fue sin parar casi. sin parar. Oye, pero eso lo quiero contrarrestar con... Tengo que hacerte esta pregunta, porque Dale. una cosa es la productividad, ¿cierto? El Ujú. trabajar y producir, Ujú. pero ¿qué pasa con el disfrute? ¿Por qué te digo esto? Porque de repente, como tú bien estás describiendo, dices, bueno, la gente almuerza en su lugar de trabajo, Ujú. y hay algunos que a lo mejor van a decir, oye, pero es que yo para almorzar necesito salir, necesito despejarme un poco, o qué sé yo, el cafecito, ok, está bien un café de repente al lado del computador, pero no sé, necesito salir a darme una vuelta. Que se pierde se produce, pero quizás se pierde un poco el disfrutar, o no necesariamente. Yo creo que no, nosotros salíamos, por ejemplo, a las 6 de la tarde. Salíamos a las 6 de la tarde, teníamos en tiempos normales, digamos, no en invierno, porque en invierno se oscurece muy temprano, se oscurece como a las 3:30, 4 de la tarde. Ujú. Pero en tiempos normales, a las 8 de la tarde todavía era de día. Teníamos muchas cosas resueltas en la oficina, por ejemplo. Uno, no sé, digo, en la oficina de alguna forma te regaloneaba de otra manera, ¿no? ¿Verdad? Tú necesitabas, no sé, en esa época trabajábamos todos muy formales, era antes de la pandemia, y hay mucha ropa que hombres y mujeres necesitábamos llevar a la tintorería, ponte tú. Entonces, la oficina se encargaba de eso, te simplificaba tenían esos eso, servicios ¿no? ahí. Tenía como esos servicios adicionales, pero las horas que uno estaba trabajando era full productividad. Entonces, hay una gran diferencia, porque acá, por Claro. ejemplo, se trabaja mucho más extenso quizás. En Hay horas. gente que sale de la oficina a las 7:30, a las 8, pero claro, o sea, entre medio perdió una hora, salió una hora a almorzar, salió 40 minutos a tomarse un café en la mañana, salió 40 minutos a tomarse un café en la tarde. En cambio, acá ya es como que nadie se hace trampa. Las horas de trabajo son horas de trabajo. Y todo el mundo todos tenemos muy metidos en la cabeza de que a cambio de esas horas yo percibo mi salario, percibo mi sueldo. Entonces está muy mal visto que alguien quiera sacar la vuelta, porque en el fondo es como que no está siendo honesto, Claro. no está siendo honesto, Mira. ¿no? Entonces es muy importante eso. Ahora, nadie te controla las horas. Si yo, por ejemplo, un día me siento mal... O sea, no es que tengas al jefe ahí encima viendo No, qué estás nada, haciendo. ni siquiera tu jefe, o sea, porque yo de pronto, no sé, ponte tú, mi mismo jefe a veces tenía que salir por algo, o sea, y él te dice, tengo que salir por esto. Claro. Pero ponte tú que yo, no sé, yo cada 2 por 3 tengo algún problema en los dientes. Entonces un día tuve que pedir permiso porque tenía que ir al dentista. Y me fui al dentista y yo tenía que entregar un trabajo ese día. Y no hubo ningún problema, porque yo llegué a mi casa y después terminé el trabajo en mi casa y lo mandé y cumplí con mi deadline, cumplí con lo que estaba establecido. Entonces, no hay control, pero lo que hay es mucho autocontrol, hay mucho sentido de responsabilidad. Eso es. Entonces, yo no necesito que alguien me esté controlando si estoy sentada en mi escritorio. Pero si yo me comprometo a que voy a entregar esto en el momento en que lo entrego, ¿no? O sea, Exacto. yo trabajaba, por ejemplo, con mucha gente muy joven. Y muchas veces nosotros no nos veíamos, porque ellos trabajaban desde su casa, te estoy hablando antes de la pandemia, pero nunca nadie dejaba de cumplir el plazo límite para entregar su trabajo. Nos veíamos en ese minuto nos veíamos por Skype, porque el Teams todavía nosotros no lo usábamos, pero nos veíamos por Skype, así, todo el mundo cumple. Entonces, es distinto el concepto. Acá hay un concepto como que en el fondo a mí mi empleador me debe. Y allá hay un concepto de que nosotros somos socios en esto. Es una mirada distinta, Es ¿no? una mirada distinta. Nosotros somos socios en esto. Hicimos un trato. Yo tengo que trabajar y a cambio de mi trabajo recibo mi sueldo. Entonces tú me pagas mi sueldo, yo no te puedo hacer trampa. Yo tengo que cumplir con el compromiso que nosotros tenemos. Perfecto. Estamos conversando con Gabriela Clivio, ella es economista. Y si tú estás pasando por alguna crisis económica o necesitas o tienes la intención de poder mejorar tus finanzas personales, te quiero dar un gran consejo. Quiero invitarte a leer el libro
libre de deudas. En él vas a encontrar principios que te van a ayudar a mejorar las finanzas personales, porque recuerda que para ser exitoso en las finanzas esto no es cuestión de secretos, es cuestión de principios. Y esos principios no son secretos. Aquí vas a encontrar alternativas para poder mejorar tus finanzas personales y esos principios que son muy interesantes para mejorar tus finanzas. Puedes adquirirlo en www.librededeudas.cl. Qué interesante lo que hemos conversado hoy día, Gabriela. Estamos hablando acerca de la productividad y tengo que hacerte esta pregunta relacionada al proyecto de las 40 horas. Porque una cosa es producir y por lo que me está quedando claro, no necesariamente para producir hay que estar una temporada tan extensa de tiempo. Entonces, hemos convenido en el hecho de que los chilenos no somos tan productivos y si a eso le sumamos la reducción del horario a 40, ¿tú crees que esto es una buena jugada o es más que todo un populismo entonces? Yo creo que en el fondo eso hay que verlo por actividad, ¿no verdad? O sea, creo que en el fondo uno podría decir para ciertos trabajos profesionales puede ser que uno diga, ok, son 40 horas, pero hay trabajos que se hacen por turno y uno no puede hacer las 40 horas. Hay trabajos que no me parece que sea como un traje que todos nos podamos poner. O sea, yo entiendo y me hace mucho sentido que, por ejemplo, más allá de las horas que uno pasa en su trabajo, uno también, por la forma en cómo está diseñado el transporte público, que desde mi punto de vista no está bien diseñado, hay mucho tiempo que se pierde en el transporte. O sea, hay personas que tienen que viajar 2 horas para llegar a su oficina, están las 8 horas que tienen que estar y 2 horas más. Entonces, si uno contabiliza, uno dice, pero estoy 12 horas fuera de mi casa. Entonces, yo eso lo entiendo, pero el problema es que hay que mejorar el sistema de transporte público. Exacto. Hay que mejorar el sistema de transporte público. Y de otra cosa que tenemos que pensar es que me parece que estas son como promesas que siempre se han estado hablando y nosotros nos comparamos, cuando sale lo de las 40 horas, nos comparamos con lo que se trabaja en otros países. Y no es cierto que en otros países se trabaje menos que acá. No es cierto. O sea, uno dice, no, es que en otros países se trabaja, pero es lo que yo te decía, el ejemplo de Canadá. En Canadá puede ser que uno diga, ah, sí, son 40 horas, pero son 40 horas que nadie saca la vuelta. Son 40 horas y a veces son más de 40 horas. ¿No? Y hay mucho menos feriado, es otro concepto, es otra forma. Entonces nosotros queremos lo mejor de otros países, pero no queremos implementar prácticas que funcionan en otros países. Claro, acá nos gusta el lado bonito nomás. Claro, acá hay una cultura de control, que yo no estoy de acuerdo con la cultura de control. Yo no implemento una cultura del control, pero lamentablemente acá a veces si uno no implementa esa cultura de control no funciona, porque no hay mucho autocontrol. Entonces, me parece que no es tan simple como se está mirando. Oye, y si nos vamos a tratar de entregar soluciones, por ejemplo, ¿cómo podemos incentivar en Chile la productividad? ¿Qué podemos hacer entonces para que esto cambie, para que esto mejore? Es un tremendo tema. Ese es el desafío. Sí, la productividad en Chile está estancada hace más de una década. Se ha dado junto con un aumento importante del sector público, además, ¿no verdad? Yo creo que nosotros tenemos que pensar en cómo tener un Estado más eficiente. Tenemos un Estado que es poco eficiente, tenemos un Estado que ha ido creciendo permanentemente y sin embargo no hace bien la pega. Nos hemos llenado de mucha burocracia. Podríamos digitalizar muchísimos trámites, podríamos hacer que por lo pronto, no sé, si vamos a una dependencia pública, hacer un trámite que por lo menos las dependencias públicas estén en línea entre sí para no tener que ir de una dependencia a otra y duplicar los trámites. En ese sentido creo que, por ejemplo, la pandemia nos ayudó bastante con el tema de la clave única, por ejemplo. Me parece que eso fue súper importante. Sí. Pero tenemos que pensar en simplificar los trámites, ¿no? En poder utilizar durante más horas la infraestructura pública, por ejemplo, en materia de hospitales, a que las dependencias públicas atiendan un horario más extenso, para que uno pueda salir de su pega y hacer el trámite y no tener que pedir permiso en la pega porque resulta que no se puede hacer el trámite online y hay que hacerlo presencial hasta determinada hora. Yo me centraría mucho más en eso, o sea, me parece que el gran problema viene por ese lado. O sea, me parece que hay mucho trámite, mucha burocracia y eso nos puede ayudar a mejorar la productividad. Independientemente de que el sector privado igual está al debe en cuanto a innovación, pero me parece que el sector público tiene que hacer su parte. Ese es el desafío entonces. Sí, para mí sí. Sí, bueno,
Se nos está acabando el tiempo ya, Gabriela. Yo, como te dije, cuando recién comenzamos, yo agradezco siempre el hecho de tu forma de entregar la información, de dar consejos, porque es muy clara. Y hoy día has vuelto a ser, por supuesto, muy clara, con peras y manzanas. Nos has enseñado estos temas que de repente son complicados de entender, así que Sí. te agradezco el hecho de que hayas estado con nosotros. Un placer, un placer. Un placer para mí estar acá. Yo creo que en el fondo, yo siempre le digo a mi hija, o sea, no es que hay temas difíciles, uno tiene que saber explicar en fácil. Creo que el problema que ha habido justamente es que nos hemos quedado con explicaciones muy técnicas donde mucha gente no entiende de qué se está hablando y al no entender terminamos generando discusiones cuando en realidad hay cosas que son como de sentido común, pero como decía Exacto. mi viejo, el sentido común es el menos común de los sentidos. Así que feliz de estar acá. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, ustedes los dejo invitados para el próximo programa porque vamos a tener también grandes invitados, como ya es de costumbre aquí en nuestro programa. Así que gracias por la sintonía y quedan cordialmente invitados para la próxima. Chao, chao.